hace unos años en un ataque de sinceridad sin precedentes, mi querido y prudente suegro me dijo lo siguiente: eres un español muy pertinaz. Lo que quería decir es que yo expresaba mis convicciones a su juicio demasiado a menudo, y opino que tenía razón. Pero lo cierto es que por lo general el ser humano, no solo los españoles, sino a todos nos gusta opinar. ¿Qué opináis de esto? No hay más que observar cómo desde hace 20 años para acá el boom de los programas televisivos de opinión, pero sobre todo las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales no han hecho más que demostrar una realidad que todos ya sabemos, que todo el mundo tiene una opinión sobre algo y a la gente le encanta airear su opinión. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, ya me he perdido. Pero todas estas plataformas copan los primeros puestos del tráfico de Internet. Y no hay más que hacer una breve visita para observar cómo un altísimo porcentaje de lo que se publica en las redes sociales acerca de cualquier tema que te puedes imaginar son opiniones. Así se crean infinitos grupos de opinión al que uno puede unirse. Puedes unirte, por ejemplo, al grupo llamado Estudiantes Antimochilas con Ruedas. Esto es verdadero. Y puedes opinar acerca de si es mejor llevar ruedas o no. Puedes pasar el tiempo en el grupo llamado Odio el Sol. No creo que haya mucha gente de Santiago en este grupo. O Octonación, el club de fans del pulpo más grande del mundo. Estos sí que pueden ser de Santiago, ¿verdad? Hay gente para todo. Todo el mundo tiene derecho a opinar. De hecho, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Bien. Ahora, ¿nuestras opiniones de dónde surgen? Nuestras opiniones surgen de nuestras convicciones, ¿verdad? De ideas éticas, políticas o religiosas a las que nos adherimos, y todos tenemos una opinión porque todos tenemos convicciones. Incluso quien dice yo no tengo convicciones, su convicción es que no tiene convicciones. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? El fondo del asunto aquí es que nuestras opiniones acerca de los diferentes asuntos de la vida es que nuestras opiniones son formadas por nuestras convicciones, y nuestras convicciones se construyen cuando bebemos de otros. Cuando vemos la televisión, ¿verdad? Lo que leemos en el internet, en libros. También formamos nuestras convicciones a partir de nuestros amigos, quizá del colegio, del instituto, de la universidad, por supuesto de nuestra familia y de la cultura en donde vivimos. Y todo esto que nos rodea moldea nuestra manera de pensar, es decir, tus convicciones y las mías. Ahora, puede ser que tengamos convicciones más cercanas a la palabra de Cristo o más alejadas. La pregunta es: ¿qué mensaje, qué cosmovisión es la mejor a la hora de modelar tus ideas y convicciones acerca de los asuntos de la vida? ¿Quién está esculpiendo tu pensamiento? ¿Qué opiniones escuchas con detenimiento y sigues? ¿De quién viene la información que realmente digieres e interiorizas? Y es muy importante que sepas la respuesta correcta, pues va a marcar la diferencia en cómo ves el mundo y en cómo te ves a ti mismo. Todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿vale? Pero solo existe realmente una opinión válida para el creyente. Una convicción que
va a marcar una línea tremendamente clara entre la liberación de tu alma y la condenación. Esta convicción surge de Cristo y de lo que nuestro Señor enseña. Cristo está por encima de toda opinión, Él está por encima de toda presuposición y debate, porque Él es el Salvador. Punto. Él habla la verdad. ¿Estás convencido de esto? Si estás convencido de esto, comprenderás y verás en tu propia vida que la verdad de la palabra de Dios está moldeando tus convicciones, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estar viendo en este texto, en Juan 7, 25 al 36. En este texto observamos la opinión popular acerca de Jesús y cómo la respuesta del Señor ha de traer convicción de que Él es el único Salvador y digno de obediencia. Vamos a ver un primer grupo de convencidos. El primer grupo es este, los jerosolimitanos. No sé si te levantaste esta mañana pensando que ibas a aprenderte esta palabra. Si buscas en el diccionario de la Real Academia, la palabra jerosolimitano es el gentilicio de los habitantes de Jerusalén. No son jerusalemitas, ¿vale? O figuritas del Belén, como el chiste dice. Un habitante de Jerusalén es un jerosolimitano. ¿Qué aprendiste hoy en la predicación? Bueno, aprendí de los jerosolimitanos. Profundísima palabra, ¿verdad? En el capítulo 7, vamos al contexto, estamos viendo a Jesús volviendo a Jerusalén. Él había pasado tiempo ministrando en el norte del país, en Galilea. Allí dio de comer a las multitudes, calmó la tempestad, enseñó en la sinagoga, en Capernaum, en su aldea. Y capítulo 7, versículo 1, dice que Jesús había decidido permanecer en el norte al principio, porque, fijaros lo que dice, los judíos procuraban matarle. Ahora, sometido a la voluntad del Padre y a pesar del peligro, Él decide finalmente bajar a Jerusalén en su último otoño. Y baja a Jerusalén coincidiendo con la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha. ¿Recordáis cómo esta fiesta era tremendamente popular y venía gente de todas partes del país y más allá a conmemorar la provisión que Dios hizo en el desierto, en el Éxodo? Y Jesús, lejos de esconderse y ante una gran multitud de peregrinos que, como digo, ha llegado de todas partes, no solo peregrinos, los líderes religiosos están en Jerusalén también, y por supuesto están allí los jerosolimitanos. ¿Qué hace Jesús? Comienza en el versículo 14 a enseñar en el mismísimo templo. Jesús ya es un personaje conocido. Sus enseñanzas ya han sido escuchadas y la animosidad que tenían los líderes judíos contra él también son la comidilla de los habitantes de Jerusalén. Por eso, cuando le ven enseñando en el templo, fijaros lo que se preguntan, versículo 25. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Indudablemente los habitantes de Jerusalén ya estaban al corriente de que Jesús estaba en busca y captura por parte de las autoridades. Por eso están confusos. ¿Qué hace este enseñando en el templo con toda impunidad? ¿No quieren nuestras autoridades matarle? Entonces, ¿qué piensan ellos? Bueno, quizá los líderes judíos se han ablandado y ahora le están permitiendo enseñar en el templo porque reconocen que quizá Él es el Cristo. Parece que en un principio encontramos un resquicio de luz. Los jerosolimitanos parecen admirar la valentía de Jesús, su audacia, su convicción exponiéndose ante el peligro y enseñando abiertamente. Parece que están cautivados ante la persona de Cristo y sin duda, hermanos, nuestro Señor Jesús
es un gran ejemplo de aquel que enseña con absoluta convicción, ¿verdad? Los judíos quieren matarle, ¿y dónde va? Al centro neurálgico religioso del país. Y va a proclamar la verdad sin que le importen las consecuencias. Jesús se atrevió a desafiar al estándar de la época, a las filosofías imperantes, a la crème de la crème, a los poderosos del momento. Y nosotros como iglesia estamos llamados a imitar al Señor, sin duda. No simplemente a que opinemos acerca de Jesús, sino que hemos de vivir tan convencidos de sus enseñanzas, de que son la verdad hasta tal punto que no ha de importarnos recibir perjuicio, oprobio, rechazo, incluso persecución por parte del mundo. Por parte del mundo, pero cuidado, también por parte de la iglesia evangélica. Ayer escuchaba a un querido hermano que después de muchos años pastoreando una iglesia, comenzó a entender más y más la palabra de Dios y a implementar la palabra de Dios en la iglesia. ¿Y qué ocurre? En su propia iglesia ha tenido que salir de allí porque empezó a entender la palabra de Dios. Aún en la iglesia evangélica, hermanos, podemos recibir persecución, ¿verdad? Parece que en la iglesia cada vez más uno puede dar su opinión acerca de muchos temas. Parece que la Biblia no tiene solamente una interpretación, sino que, bueno, hay varias interpretaciones de cada texto y todas ellas caben. Es más, en muchas iglesias evangélicas no solo la opinión, sino los sentimientos han reemplazado al estudio serio y a la interpretación seria de las Escrituras, y parece que son las emociones las que modelan las convicciones y no el texto. Lo que antes se preguntaba acertadamente qué significa este texto en su contexto, ha sido reemplazado por ¿qué significa este texto para mí? O aún peor, ¿qué me hace sentir este texto? Hermano, hermana, escapa de esta interpretación basada y enfocada en uno mismo. Escapa de interpretaciones que minan la autoridad del autor bíblico e imponen opiniones, imponen emociones o intereses personales, o líneas o denominaciones teológicas, o imponen convicciones pero que son erróneas. Porque esto insulta y deshonra al Dios de la palabra y también, tristemente, condena a muchos, pues tienen la verdad tan cerca pero están tremendamente lejos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de claridad. Y ciertamente estamos limitados en nuestro entendimiento a la hora de entender muchas cosas de la palabra, ¿verdad? Pero podemos acudir al texto y estudiarlo y aprovechar a aquellos a los que el Señor ha dado el don de estudio y enseñanza y poder entender el texto desde el poder del Espíritu Santo y expresar: Dios dice esto. Una interpretación de cada texto, hermanos. Una que ha de modelar nuestras convicciones, nuestro pensamiento y sí, aplicarlo de maneras diferentes. Tristemente, estos algunos de Jerusalén, del versículo 25, escuchaban a Jesús, pero el apóstol Juan rápidamente elimina, fíjate, toda esperanza aportando la opinión preconcebida que ellos ya tienen. Versículo 27, mirad. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Lo que están diciendo es lo siguiente: quizá es el Cristo según los líderes, sin embargo, pero, conjunción adversativa, que implica negación, ¿verdad, chicos del instituto? Pero nosotros sabemos mejor. Nosotros ya tenemos nuestra opinión, estamos convencidos.
Bueno, ni unos ni otros. El versículo 27 implica una respuesta que es, fijaros, una combinación de mala información y leyenda popular. Los judíos vivían acertadamente con una expectativa mesiánica. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban que trajera libertad y gozo absoluto en la tierra prometida, correcto. Ellos no eran ignorantes de las profecías como el nacimiento virginal o el nacimiento del Mesías en Belén, según el profeta Miqueas, ¿verdad? De hecho, si recordáis, lo leímos en Navidad, Lucas capítulo 2, versículo 4, los principales sacerdotes y escribas efectivamente apuntaron a Belén desde el profeta Miqueas, sabían, pero al mismo tiempo existía una creencia popular basada en escritos apócrifos y en erróneas interpretaciones en Isaías o en Malaquías, que afirmaban que el Mesías iba a permanecer oculto por Dios y solamente iba a aparecer de repente para liberar a Israel. Por eso los habitantes de Jerusalén dicen: cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Es por esto que dicen. Pero ellos, al igual que en las redes sociales, ellos creen que sí que saben. Son todólogos, ¿verdad? Cree que piensa que sabe de todo, un todólogo. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Habrían oído que Jesús era de Nazaret, la aldea efectivamente donde creció, pero ignoraban que él había nacido en Belén, como había sido prometido. Esta gente está opinando y rechazando a Jesús debido al erróneo conocimiento y la información inexacta acerca de él. Y tanto estos como muchos hoy en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad, piensan que saben de Jesús, ¿verdad? Han oído de Dios. Han crecido incluso haciendo catequesis. Quizá tú lo has hecho en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? O quizá en casa por sus padres o sus abuelos. Y todos estos tenemos ideas preconcebidas o convicciones que son la unión de cierta verdad mezclada con leyendas urbanas acerca de Dios, de Cristo, de la Iglesia, y formamos una opinión acerca de quién es Dios. Yo ya sé quién es Dios. Todos venimos a Cristo con opiniones e ideas preconcebidas, ¿verdad? ¿Qué opinas de Jesús? ¿Cuál es tu convicción acerca de Él? Dice un autor: o bien lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es falso, por lo que es culpable de blasfemia que ningún hombre debiera pronunciar, o lo que dijo de sí mismo es verdad, por lo que Él efectivamente es quien dice ser, el Hijo de Dios. Jesús, dice este autor, nos deja una elección fundamental: o aceptarle completamente o rechazarle absolutamente. ¿Eres pro o contra Jesús? Y aquí la cuestión aquí, hermanos, es: ¿qué vamos a hacer con la buena y correcta información que uno recibe acerca de Jesús? Porque como vemos, estos habitantes de Jerusalén tienen una opinión ya acerca de Jesús, pero su corazón está convencidamente endurecido y le rechazan. Aún le rechazan cuando tienen delante al mismísimo Mesías enseñándoles la verdad. ¿Qué está diciendo el Mesías, el Cristo? Versículo 28, fíjate. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me
Jesús está diciendo, ¿pensáis que me conocéis? ¿Creéis que sabéis de dónde soy? Habéis oído acerca de mí y de mi origen, pero realmente no me conocéis. El Señor enseña verdad objetiva de quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Mesías esperado, el Salvador del pecado, de la condenación. Ellos creen que le conocen, opinan acerca de Jesús, y Él dice, no conocéis a Dios porque no aceptáis al que Dios envió, que soy yo. Jesús fue enviado por Dios. Jesús enseñó el mensaje de Dios Padre. Jesucristo tiene una relación única con el Padre. Dios Hijo se relaciona de una manera única con Dios Padre, y Juan ya nos lo ha explicado. Juan ya nos ha dicho que Cristo viene del Padre Dios. Nos dice que su misión proviene del que le envió. Por otro lado, encontramos a los judíos jactándose de su pacto, de su relación con Dios desde el Antiguo Testamento. Ellos afirman conocer a Dios, pero Jesús nos enseña algo fundamental. Nadie puede conocer al Dios verdadero hasta que no conozca a Jesucristo, su Hijo. Hasta que no tenga una convicción que libera del pecado. Por eso Jesús vino a este mundo, para darnos a conocer al Padre y liberarnos. Así que estos judíos, quienes piensan que conocen al Dios de la ley de Moisés, están tremendamente equivocados. Rechazan al Dios revelado a sí mismo de manera única y especial en Cristo, y rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Esto es terrible, porque encontramos aquí a un grupo de personas que están escuchando en vivo y en directo las enseñanzas de Jesús, pero han creado una convicción acerca de Él que les condena. Ya han hecho un juicio con información sesgada, imprecisa. Incluso estas personas que estudiaban el Antiguo Testamento profundamente no quieren comprender que las Escrituras apuntan a Jesús. Y cuando tienen la oportunidad de escuchar y aceptar el mensaje de salvación directamente del Mesías, que irónicamente están esperando, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate lo que pone el versículo 30. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Intentan callarle, quizá entregarle a las autoridades para matarle, pero Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios. Él va a ser entregado cuando quiera ser entregado. Él va a morir cuando Él decida morir. Nadie quita mi vida, dice Jesús. El hombre no impone su criterio ante Dios. Dios tiene el control de toda situación y de toda persona. Tristemente, entonces, vemos como en este texto hay personas que están muy cerquita de la salvación. Pero estar cerquita de la salvación y ser salvo son dos cosas completamente, infinitamente diferentes. Y quizá tú hoy estás escuchando de Cristo, ¿verdad? Espero. Estás muy cerca de una salvación que Él te está ofreciendo aquí y ahora. Pero tú has de arrepentirte. Tú has de creer. Tú has de dejar que Dios cambie tu opinión, tu convicción acerca de quién es Cristo, para que efectivamente te libere del pecado y de la muerte. Tú has de tomar la decisión de venir a la verdad. Tú has de rechazar, endurecer tu corazón, como acabamos de ver con estos ciudadanos de Jerusalén. Y quizá, y seguro, tienes ideas preconcebidas de Jesús. Tienes tus convicciones, enseñanzas a medias, has oído acerca de Jesús.
O incluso has estado expuesto a buena enseñanza clara en tu casa o en la iglesia aquí, ¿verdad? La cuestión es la siguiente: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a seguir opinando? Puede incluso que sepas muchas cosas ciertas acerca de Jesús, pero que no le conozcas verdaderamente como tu Salvador. Él te llama aquí y ahora a creer lo que el texto dice y a tener entonces convicciones desde el texto. Estar convencido de que Él es Dios y solo Él salva. De que puedas rendir tu corazón a Él y pedirle perdón por tu pecado. Ven a Cristo ahora. Él te llama a arrepentirte de tu pecado. No creas en leyendas urbanas, por favor. No creas en lo que se dice o en lo que tú crees que Dios es. No simplemente escuches a tu corazón, como se dice tantas veces por ahí, ¿verdad? En lo referente a la vida y a Él, porque tu corazón está naturalmente implicado o inclinado al pecado. Existen muchas leyendas urbanas que la gente se cree, ¿verdad? Hay una infinidad de leyendas urbanas que la gente cree y no se molesta en corroborar, o que aún son corroboradas y a la gente las sigue creyendo. Por ejemplo, ¿has oído esto alguna vez? Si todos los chinos saltan al mismo tiempo, el eje de rotación de la Tierra se modificaría. ¿Lo has escuchado? Ahora ya lo escuchaste. Otros dicen, la Tierra es plana, convencidísimos de ello, aunque le subas al espacio. Otros dicen, si cae algo de comida, tarda 5 segundos en contaminarse. ¿Verdad? Sobre todo cuando tenemos hijos, cógelo rápido, ¿no? Sopla. En Galicia existe la Santa Compañía, ¿verdad? Esta procesión de almas de muertos que anda por las noches gallegas. No sé si te ríes porque lo crees de verdad, ¿eh? Otros realmente piensan que Walt Disney nació en Almería y muchos niños hemos crecido convencidos de que no nos podemos bañar en la playa o en la piscina hasta 2 horas después de comer. Hay otros que están convencidos de que si te tragas un chicle tarda 7 años en digerirse. Y la mejor de todas, hay quien sigue pensando que la mejor tortilla de patata es sin cebolla. Estas leyendas urbanas, aún corroboradas, la gente sigue creyendo en ellas. La gente opina, la gente debate, la gente cree y tiene convicciones. Y ahora hablando en serio, no de tortilla solo. Muchas de estas convicciones les condenan eternamente. Pero Cristo está por encima de toda opinión, presuposición y debate, porque Él es el Salvador que habla la verdad, una verdad única, que trae vida eterna y moldea nuestras convicciones para salvación y también para santificación. En este texto, hermanos, estamos observando opiniones populares acerca de Jesús y cómo la respuesta del Señor de traer convicción de que Él es el único Salvador y digno de obediencia. Vamos a ver un segundo grupo de personas, los judíos que creyeron, versículo 31. Hemos visto a los jerosolimitanos, puedes seguir practicando esto después del culto, los habitantes de Jerusalén. Ellos han opinado basándose en una mezcla de verdades, mitos y leyendas, aunque han escuchado a Jesús y el Evangelio de verdad, pero sus erróneas convicciones los condenan. Vemos ahora cómo el capítulo 7 habla también de una multitud
esta multitud, fíjate en el versículo 20, le había acusado ya de tener un demonio. Pero ahora Juan sí nos da un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Fíjate el versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? En un mundo de opiniones, de críticas, de rechazo, por culpa del pecado, en medio de una sociedad donde un grupo tira fuertemente en las opiniones para alcanzar a la mayoría, donde si tú dices en el instituto, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que eres cristiano y además cristiano practicante, serás prácticamente el único y se te mirará como un bicho raro. En medio de toda esta presión social vemos como el Señor tiene misericordia de aquellos que sí escuchan atentamente. Fíjate, la multitud, dice Juan, dice que creyeron. La pregunta es aquí, ¿qué significa creer? ¿Es un creer verdadero y legítimo? Porque hemos visto que no siempre es así, ¿verdad? Y Juan, reconozco que creo que Juan es un poquito ambiguo aquí, o al menos no nos da toda la información. Juan está escribiendo lo que esta gente comentaba. El Cristo no puede hacer más señales que las que Jesús ya hace. Por lo tanto, debe ser Él. Él debe ser el Mesías. Bueno, parece que no tienen una fe muy profunda. Es una fe, como decimos, ¿verdad? Una fe con pinzas. Parece que su creer está más fundamentado en lo que ven que en una fe pura. Pero al menos Juan más adelante sí que nos dice en el capítulo 10, versículo 38, mira lo que dice Jesús a los fariseos: creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús también le dice al famoso Tomás, en el capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, has creído. Bienaventurados o dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Donde quiero llegar es que Juan nos está mostrando que es mejor creer, aún basándose en milagros que la gente veía, es mejor esto que no creer en absoluto. Por eso creo que estos del versículo 31 sí creyeron verdaderamente, con una fe probablemente muy débil, y que el resultado de esta fe se comprobará en si ellos perseveraron, ¿verdad? Juan 8:31 dice Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. O quizá, por el contrario, algunos de estos que creyeron en un principio, a lo mejor algunos de ellos 6 meses después estaban gritando: crucifícale. Pero vemos en la palabra de Dios que el verdadero creyente es aquel que persevera en la fe hasta el final. No vale, por tanto, de mucho hacer simplemente una oración o levantar la mano en una reunión, ¿verdad? O decir que uno es creyente, pero vivir como un ateo el resto de la vida. Dice un pastor del siglo XIX: llama a tus opiniones tu credo y las cambiarás cada semana. Haz tu credo, tus convicciones, simple y ampliamente a partir de la revelación de Dios, y lo guardarás hasta el final. Jesús está predicando ante una multitud variada y proclama quién es Él y proclama el arrepentimiento de pecados independientemente de convicciones y de opiniones de la gente. Y esto, hermanos, ha de animarnos a hacer lo mismo. No sé si el Señor te va a poner ante multitudes, no lo sé, espero que sí. Seguro que sí que te va a poner ante una persona, por lo menos, ¿no? A predicar, sea como fuere. Si nos fijamos en la apariencia externa de la gente, yo creo que la mayoría de las veces pensaríamos: este no tiene pinta de querer escuchar, este no viste como un salvo potencial.
En Santiago la gente anda muy seria por la calle, además anda muy rápido porque siempre está lloviendo. Pero hermanos, si nos fijamos en lo externo, aun si escuchamos las opiniones que la gente tiene acerca de Jesús y esto nos frena a proclamar la verdad, vamos a perder muchas oportunidades de oro de explicar el Evangelio. Y recordad, el Evangelio es poder de Dios para salvación, aún para los que son muy serios o que parece que no quieren escuchar. El Evangelio tiene poder para salvar a aquel que ha escuchado durante muchos años y no se ha arrepentido. El Evangelio de Cristo tiene poder para revertir el poder del pecado. Y Jesús tiene esta absoluta convicción, ¿verdad? Por eso, aunque sabe que quieren matarle por su mensaje, se planta en el centro neurálgico y religioso de Israel y proclama la verdad de quién es Él con absoluta convicción. Y en medio de esta oscuridad encontramos salvación. ¡Qué gran ejemplo!, ¿verdad? Es un gozo leer esto y de ánimo para nosotros porque ha de exhortarnos a perseverar en proclamar la verdad. ¿Cuántas veces oí, quizás has oído tú, que has vivido aquí más años, cuántas veces oímos Santiago, la tumba del misionero? Qué duro es esta ciudad. Y sí, creo que Santiago es un bastión del catolicismo romano y de Satanás, ¿sí? Y hoy es tremendamente liberal en pensamiento, no hay más que ver el cartel de entrada a la ciudad, ¿verdad? Pero, ¿sabes? No estás en Santiago y alrededores por casualidad. Estás por la soberana voluntad de Dios. Estás aquí para ser uno de los pocos que han conocido y está convencido de la verdad del Evangelio. Estás aquí no para compartir tu opinión, sino para compartir y vivir tu convicción de que esta es la verdad que libera. Este es el libro de Dios. Y que este libro dice que Dios Padre envió a Dios Hijo para liberarnos del pecado y de la muerte. Así que, hermanos, aún estamos en el tiempo donde no hay una oscuridad total y permanente, aún hay tiempo de salvación, es tiempo de salvación ahí fuera, incluso en esta ciudad que aparentemente rechaza vehementemente a Cristo. ¿Estás convencido de esta verdad? Que el Señor Jesús tiene el poder de salvar. Aún hay esperanza de cambiar convicciones, opiniones populares, en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de Cristo y su Evangelio. En este texto estamos observando opiniones populares acerca de Jesús y cómo la respuesta del Señor ha de traer convicción de que Él es el único Salvador al que hemos de obedecer. Vamos a ver el tercer y último grupo, los jefes. Los jefes. Versículos 32 al 36. Fíjate lo que dice el versículo 32. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Los jefes, como los he llamado para continuar con la jota del día, ¿verdad? Los jefes religiosos eran los fariseos. Ellos se relacionaban con la gente, ellos supervisaban lo que ocurría en la sinagoga. Son ellos los que dice el texto que oyen a la multitud preguntarse y decir y afirmar: Él es efectivamente el Cristo. El problema es que los fariseos no tienen autoridad para arrestar a Jesús, así que ¿qué hacen? No esperan un segundo y contactan con los otros jefes, o los jefazos en este caso. Los del versículo 32, los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, ellos ejercían el poder.
Ellos pertenecían a la secta de los saduceos. Ellos supervisaban la adoración en el templo y las ofrendas, y ellos no se juntaban con la plebe. Realmente, históricamente, solo había un sacerdote principal, aunque aquí lo vemos en plural. Pero debido a la ocupación romana, los romanos se encargaron de elegir a los sumos sacerdotes, y los sacerdotes anteriores conservaban este estatus como una cortesía, como hoy podemos decir el presidente anterior, ¿verdad? Lo curioso es lo siguiente: los fariseos y los sacerdotes o saduceos se llevaban a matar, muy mal. Eran el Madrid-Barcelona de la época. Pero aquí, en este texto, se cumple la máxima que dice que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Como leemos, por ejemplo, en Lucas 23, con Herodes y Pilato enemistados, pero se hicieron amigos en el juicio contra Jesús. Estos grupos, entonces, ¿qué hacen? Envían a los alguaciles, dice el texto, a la guardia del templo, a los de seguridad, para detener a Jesús. Pero se van a encontrar a un Jesús que, fíjate lo que está diciendo en el versículo 33. Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis, 34, y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Estas palabras son maravillosas por un lado, ¿verdad? Y al mismo tiempo son terribles. Son maravillosas si crees, ¿verdad? Lo son porque Jesús demuestra que Él sigue teniendo el control. Él va a ser arrestado cuando quiera ser arrestado. Él va a morir cuando Él quiera morir. Él va a ir al Padre cuando Él decida ir al Padre. Su vida y su muerte no está determinada por la gente, sino por Dios. Al igual que la verdad no está determinada por nosotros y nuestras opiniones, sino por Dios. Y digo que son palabras maravillosas para nosotros, porque aquí observamos que la muerte no es el fin para Jesús, sino que la muerte de Jesús implica el retorno, la vuelta a la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Eso es maravilloso. Pero para el que sigue en sus 13, convencido en el error, estas palabras son terribles. ¿Nos damos cuenta? Lo son porque el versículo 34 habla de que Jesús vuelve al cielo. Y Jesús va al cielo, entre otras cosas, para preparar lugar para nosotros, como luego dirá en el capítulo 14, versículo 2. Y el cielo es un lugar que creo que nos cuesta un poco comprender, ¿verdad? La Biblia habla de un futuro nuevo cielo y nueva tierra perfectos. Allí no va a haber dolor, no va a haber achaques, no va a haber fiebre, ni llanto, no va a haber enfermedad ninguna, no va a haber molestias, no va a haber muerte. En el nuevo cielo y la nueva tierra no va a haber depresión, ni ansiedad, no va a haber peleas tampoco, no va a haber pecado. El nuevo cielo y la nueva tierra son un lugar físico inimaginable realmente. Es un lugar de gozo pleno, de éxtasis pleno y continuo, de relaciones entre nosotros basadas en el amor puro, en la felicidad plena, en risas, en diversión sin límite. Y más importante aún, es el lugar donde podremos vivir en la presencia constante de nuestro Dios, donde veremos cara a cara a nuestro Señor y podemos charlar con Él. Es un lugar donde disfrutaremos unos con otros y con Él. Y allí es donde Jesús dice, es donde va,
allí voy. Allí es donde viviremos en el futuro los creyentes. Esta no es mi opinión, esta es mi convicción, porque esto es lo que dice este libro, y esta es la verdad que Jesús está predicando. Pero Jesús también predica del infierno, ¿verdad? También hemos de estar convencidos de ello. De hecho, Jesús habló más del infierno que del cielo. Es el lugar de tormento eterno que está reservado para el que rechaza a Cristo, convencidísimo. Fuera del alcance de la esperanza, fuera de toda posibilidad de salir de ahí. Los fariseos, los sacerdotes, los habitantes de Jerusalén y toda persona hoy que rechaza a Cristo no puede ir donde Jesús va. Y no podrá hallarle allí porque no estarán allí. En lugar de eso sufrirán en el más profundo dolor y desesperación, sufrirán la justa condenación por su pecado. Y los jefes conocían este lugar, porque el Antiguo Testamento habla de él. Pero en su tremenda ceguera, ellos malinterpretan de nuevo al Señor y piensan mundanamente, no espiritualmente. Por eso, fíjate en el versículo 35. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir? Ellos piensan que Jesús se refiere a que se va a ir a otro lugar, que se va a ir a predicar a los de la dispersión, la palabra es la diáspora, es decir, a predicar a los judíos que vivían fuera de Israel. O quizá piensan que Jesús va a ir a predicar a los gentiles, a los griegos, algo absolutamente ridículo para un judío que pensaba que la salvación solo era para ellos. Y realmente lo que están haciendo aquí es mofarse de Jesús. Pero Juan, nuestro querido Juan, está siendo tremendamente irónico. Porque pensemos en esto. 6 meses después de este suceso, Jesús será crucificado. Pero al tercer día, Él irá al que le envió, ¿verdad? Resucitará e irá, ascenderá al Padre, como ya ha predicho. Además, este momento va a suponer el inicio de la expansión del Evangelio, primero a Jerusalén, luego a Judea, pero luego, como dice Hechos 1:8, va a ir a Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, a los gentiles. Además, recuerda, Juan está escribiendo a finales del primer siglo. Y Juan está escribiendo este evangelio, ¿sabes a quién? A judíos y a gentiles también, a toda persona. Juan es quien se está mofando realmente de estas autoridades. Jesús murió, sí, pero Él resucitó y fue al cielo, y sus discípulos han proclamado desde entonces la verdad tanto a judíos como a griegos, a gentiles y a todas las naciones hasta ahora. Así que estos jefes tienen la respuesta a su pregunta. La cuestión aquí, hermanos, es que debido a sus convicciones anticristo, a su odio contra Jesús, no les importa absolutamente nada los milagros que Jesús pueda hacer. No le importa a esta gente las enseñanzas de Jesús, no les importa la verdad. Ellos seguirán convencidos contra Jesús y contra lo que Él enseña. Y para ellos y para todo el perdido, aun si Jesús se presentase en el infierno, tras 1.000.000 de años de sufrimiento total, y Jesús llegase al infierno y abriese la puerta, si es que hubiera una puerta, en el infierno, y les dijera: ahora ya podéis salir y venir conmigo. ¿Sabéis qué es lo que harían ellos y todo aquel que rechaza a Cristo?
ellos dirían no. Darían la espalda a Cristo y preferirán el sufrimiento eterno a una realidad gozosa con Cristo. ¿Por qué es esto? Porque el hombre es enemigo, acérrimo por naturaleza, y vive dándole la espalda a Dios y abraza el pecado y todo lo que el pecado genera y rechaza la verdad que Cristo predica. Y eso es una terrible convicción. El hombre viene de fábrica con una opinión contraria a Dios. Y al corazón del hombre no importa cuán verdadera sea la verdad, cuán objetiva sea la verdad. Ni siquiera creerían viendo al mismísimo Cristo haciendo milagros como leemos en este Evangelio. Dice un autor lo siguiente: es imposible que una criatura menor entienda a una más avanzada. ¿Cómo puede algo comprender algo más complejo y avanzado que él mismo? Para que una pulga entienda a un perro, tendría que ser al menos tan avanzada como el perro. Para que un perro entienda a un hombre, tendría que ser al menos tan avanzado como el hombre. ¿Cuánto mayor es la distancia entre el Creador y la criatura? Y continúa, dice, el hombre puede imaginar cómo podría ser Dios. La gente tiene muchas ideas acerca de él. Casi todo el mundo tiene una opinión sobre cómo es Dios o cómo no es, o si él existe o si no. Pero las opiniones de los hombres son irrelevantes, porque nunca pueden ser más que especulaciones. Por sus propios recursos, la criatura no puede comprender al Creador. Por esto, Iglesia, hemos de comprender que la verdadera convicción que libera solo es posible, que un corazón pecaminoso solo tiene posibilidad de convencerse de su estado ruinoso si y solo si Dios opera un cambio en tu corazón. Y esto nos lleva de nuevo al capítulo 3. ¿Recordáis la conversación entre Jesús y Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón regenerado para entender y recibir las enseñanzas de Dios por el Espíritu Santo. En este texto hemos observado un grupo de jerosolimitanos que pensaban que sabían acerca de él porque mezclaban la verdad con leyendas urbanas y interpretaciones erróneas de las Escrituras, pero al oír a Cristo proclamar la verdad, no corrieron a él, sino quisieron atraparle y entregarle a los jefes. Estos jefes también tenían sólidas convicciones desde las Escrituras, pero convicciones que les condenaban a la perdición, porque rechazaron categóricamente a Jesús como Salvador de sus pecados. Hemos observado a otro grupo, aquellos que aparentemente, sí, han creído, aún con una fe débil, con una convicción raquítica, pero que si es genuina, crecerá y perseverará hasta el final. Todos podemos tener convicciones que surgen, o opiniones que surgen de nuestras convicciones. La cuestión es de quién estás aprendiendo. ¿Quién va a transformar tu mente? ¿Quién está transformando tu corazón? Solo Cristo puede conformar tu corazón para salvación y para que tus convicciones crezcan en Él. Y sin la intervención divina no hay posibilidad de salvación. Solo hay salvación cuando entendemos y proclamamos la verdad del Evangelio. Solo Cristo y el Evangelio moldea unas convicciones correctas en tu vida. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no te adaptes, creyente, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que te pregunto, ¿estás convencido? ¿Estás convencido de que solo el Evangelio salva? ¿Estás absolutamente convencido de que Cristo y su palabra tienen la capacidad de moldear tu mente, tus ideas y tu opinión de manera correcta y sabia, como hemos leído en Proverbios 3? ¿Tienes la convicción de que lo que Dios y su palabra opinan, de lo que este libro enseña, de que las convicciones de Dios plasmadas en este libro son las idóneas, son las correctas para tu vida y para cualquier área de tu vida? Y lo son porque primero Él es tu Salvador. Estudia la palabra de Dios, una palabra que libera de la condenación, pero también te libera de convicciones equivocadas que probablemente tú y yo tenemos y que son contrarias a Cristo. Deja que Él moldee tu pensamiento desde su palabra, no dejes que otros lo hagan. Deja que el Espíritu Santo, por medio del estudio de la palabra, el estudio en la iglesia, moldee tu forma de pensar acerca del mundo. Que sea la palabra de Cristo que moldee cómo has de estudiar. ¿Cuál es tu percepción de la gente, del entretenimiento? ¿Qué piensas de los hijos y cómo educarles? ¿Qué piensas de las autoridades? Que deja que el Señor moldee tus convicciones acerca de tus finanzas y cómo manejarlas, de tu salud. Deja que la palabra moldee tu percepción del matrimonio o de la iglesia a la que debes acudir. Y vive convencido de que pensar bíblicamente es pensar correctamente como Dios piensa. Vamos a orar, hermanos. Señor, hemos contemplado este texto y nos asombra tu denuedo, oh Señor Jesús, tu convicción a venir a esta tierra y llevar a cabo el plan de Dios y de enseñar a pesar de las consecuencias, a pesar de ser crucificado, porque tu enseñanza, tu presencia en la tierra, tu encarnación hizo posible que nosotros ahora podamos recibir salvación. Oh Señor, ayúdanos a vivir convencidos de que tu palabra, tu evangelio salva y también santifica, moldea nuestra mente más y más a tu imagen. Oh Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, no a lo que pensamos que dice, sino a lo que dice objetivamente. Y que tu Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Pero antes de eso, Señor, te pido aún que si hay una persona aquí presente o que escuche esta predicación en algún momento online, que tiene quizá opiniones o convicciones acerca de Cristo, pero son erróneas, que tú le ayudes a ver la verdad, abre sus ojos a la verdad del Evangelio, de su estado ruinoso, y sálvale. Ayúdale a entender el Evangelio. Ten misericordia de esta persona. Señor, ayúdanos como iglesia a pensar bíblicamente en lo referente a la salvación y a todos los temas que nos ocupan diariamente. Hay respuesta, hay suficiencia en tu palabra revelada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.